egunon eta eskerrik asko etortzagatik. Gaur egingo dugu prentzaurreko bat, pizka bat manifestazioan baloratzeko eta gauden egoeran alik eta gauzak argien eukitzeko garai gogorrak datozelako, baina gogor erantzun behar dugulako, ezta? Batetik esan behar dugu, bizi duguna, iaz bizi izan genuena, eta orain ikusten ari garena da, estatu kolpe handi bat. Estatu kolpe bat sektore nagusiei, ez? Lehenengo medikuntzari, da medikuntzaren estatu kolpea, iaz ikusi genuelako, oinarrizko tresnak ez zirela erabiltzen. Debekatu zituzten autopsiak, horrekin debekatzen zuten gaixotasun hau ezagutzea, debekatzen zuten gaixotasun hau ondo tratatzea, eta zoritzarrez mediku gehienek isilik egon dira, ez? Mediku gehienak horren aurrean. Estatu kolpe bat, protokoloak medikuek ipini beharrean, Osakidetzak ipini beharrean, osasun sailak jarri zituelako, ez hemen mundu osoan. Osasun agintariek, ez medikuek, esaten ari ziren, ospitaletan zer egin behar zen, zer ezen egin behar. Hori, erabat, osasunaren kontra doa, ez da? Estatu kolpea bebai medikuntzan, diagnostikoak ez zituztelako ja medikuek egiten. Diagnostikoa zen PCR proba bat, non bere sortzaileak, Karin Murrizek esan zuen argi eta garbi, ez zela horretarako, sintomatologiari gabe ezin zelako erabili. Beraz, lehenengo aldiz, diagnostikoak txarto erabiliteako prozedura bat bidez egiten zen, eta ez medikuek pazienteak ikusita. Estatu kolpe bat ere bai medikuntzari, lehenengo aldiz, txertoek bere prozesu naturalaren bidez testeatu gabe, eta horretarako 6 urte, 5 urte behar izaten zituzten, urte batean martxan ipini zituzten, eta saltatu zituzten probarik importantienak. Eta da, animalekin probak egitea, ea epe luzerako ondorio txarri duten edo ez dute. Estatu kolpe bat ere bai, ez delako egin jarraipen ona. Ikusi dugu beste... benetako txertoekin, hau ez da txertoa, hau beste gauza bada, medikamentu bada, adibidez, hegazti gripearen kontrako txertoa, jendea hiltzen hasi zenean, berehala gelditu zuten. Hemengo agentzia jasotzen ari da hildako asko, 40.000 baino gehiago, eta ez da gelditzen medikamentu geniko hau, ez da? Esan dezagun beraz, estatu kolpe handi bat eman zaiola medikuntzari. Baina ez bakarri medikuntzari, komunikabidei ere bai. Da lehenengo aldiz, komunikabideek, egunkariek, irratiek, Nobel saridunak erabat izilegazi dituztela, ez da? Onarte zina. Lehenengo aldiz, edabideek, oin arte zentsura aplikatzen zuten, baina oraingoa ez du olako aurrekaririk izan historian. Erabateko zentsura dago edabideetan. Kazetariak bihurtu dira goiko aginduen errepikatzaile hutsak. Oin arte bagenituen kazetari ausartak, baina gaur egun badirudi gehienak desagertu egin direla. Eta estatu kolpe gehiago egon dira. Irakaskuntzari estatu kolpe ikaragarria. Nola da posible irakasleek onartzea haien ikasle ume horiek, gazte horiek, holan tratatzea, ez da? Kartzeletan baino txarrago. Umeak ez dira gaizotzen, gainera ez dute askoz gitxiago, transmititzen dute, burbuia bat dira, eta auki dituzte urte osoan, nahiz eta datu honak izan haien herrietan, sakabanatuta, beldurtuta, esan zaio umei, hil ditzaketela haien eitita mamak, torturatzaile handiagorik ez da inoiz egon, ez gara inoiz portatu meekin, holan portatzen ari bezala. Onarte zina da. Oxigeno bikoitza behar dute umeek, harreman bikoitza, bezarkada laukoitza behar dituzte umeak, etxetik atera behar dira egunero, eta tratatu dituzte lotxagarria. Estatu kolpe bat, bai, ez da. Estatu kolpe bat ere bai, herritarrei behar dute konfiantza, ilusioa,
jaia behar dituzte. Daramate 2 urte matzakatzen, etzetik ez irtetzeko gure aguriak. Behar duten gauza bakarra osasun egoteko da paseoa, eguneroko paseoa. Matzakatzen ari dira. Estatu kolpe bat dago, baina egiten ari zaretenak ez duzu izenik eta ordainduko duzu, larrutik ordainduko duzu. Bai, egunon. Bueno, azteko, eskerrak eman, etorri ziren guztiei, manifestazioa etorri zinaten guztioi, bai Euskal Herritik eta bai kanpotik ere, hainbeste enbajadore izan ditugu, eskerrak denei, baita barkamena eskatu edo, nolabait hankasartzeak eta errakuntzak onartu eta kalteturik izan badain horren aurrean ere, bentzet, aitorpen hori egin. Gero, bestalde, aipatzekoa da baita, nolabait, komunikabideetan, ekintza guzti hauek duten boikota. Hori nolabait seinalatu izan zen egite beren atarian, eta, hori konpentsatzeko nunbait, guk baditu geure komunikabide propioak, oso xumeak, baina, bere eskalan efektiboa ditere, eta orduan gogoratu jende guztiari, informazio alternatiboa badagoela, toki askotan, eta baita bizitzan ere. Orduan badago hor webgunea, badago Telegrameko talde mordo bat, badago Instagram, Odyssey eta beste toki komunikazioan sartzeko eta informazioa jasotzeko. Beraz, lotura guzti horiek agertuko dira bideo honen azkenean eta deskripzioan zeuko eskura izateko. Helen aipatu izan da, hori, udalaren jarrera, uste dugu udalek eta erakunde orokorrean ezin dutela tratatu horrela hiritarra eta ez da kolektiboa, ez banakakoa. Orokorrean, manifestazio honen testu inguruan sumatzen dugu laino ilun trinko bat, Europa osoa, estaltzen ari dela, mundu osoa estaltzen ari dela, baina baita horren aurrean argi izpinaiko agertzen ari dira. Euretariko bat, beste askoren artean bizitza, plataforma, eta bertan lanean ari diren hainbeste eta hainbeste kolektibo eta izabanako. Oso argi daukagu datozela geure atze, datoz geurearen atze, eta datoz geureen atze. Eta horri deitzen diote nolabait esateko agenda ilunen eskutik eta esaldi baten laburbilduz ez duzu ezer izango eta hori bai, zoriontsu izango ez. Ez dutena esaten da, zuek ez duzu ezer izango, geuk izango dugulako dena. Hori, jakitun garenez, hori aipatzen dugu eta horren aurrean jartzen gara. Alfonso Longo komentatzen zuen tximeleta, Bilbon egan ari ziteken tximeleta hori, egin zuen bere egalditxoa, eta tximeleta gestia oso trumoi eta tximista zaleak, txingor zaleak ere ez, baina kasualia tximeleta hau, prestauta zegoen, baldintza kaskarroietan ere egalditxoa hileko. Eta berak esan duen bezala, Melbourneen ere, beste tximeletaren bat, eta mundu osoan zehar amaikatxo tximeleta ari dira egalditxoa egiten, ipurtargiak ere, ilunetan bihurtzen dira ipurtargi, orduan Bilbo izan zen hoietariko bat. Beraz, hori indartu beharra dago iluntasunaren aurrean. Orokorrean, daukagun panoraman partidu politikoak, benetan partiduak izanik, guk eskatzen ditugu osoak, ez partiduak. Nahi ditugu osoak. Beraz, bai partiduen, bai sindikatuen jarrera oso argia da, alde batera denak lerrokatu dira, agenda ilun horren zerbitzura, da handik elikatuz ari dira, eta susmoa daukagu jende gehienak, bai oinarriko jendeak eta
ez da zein mailatar arte, guzti honen jakitun ez direla, eta deitzen digu baita guzti horren aurrean informatzera eta gurekin bat egitera, ego gutxienez, euren aldetik, honen aurrean jarrera bat hartzera. Komunikabideek, zer esango du komunikabideetaz? Akigu, eta baina argi geratu da, jauzielako maskara guztiak, ez daude komunikazioaren zerbitzura, baizik eta daude manipulazioaren zerbitzura geure diruarekin. Ordaintzen ditugu, baina hori bai, jabetza oso esku gutxitan batzen da. Orduan gu gara finantziariak edo finantzatzaileak eta korporazioak eta eliteak dira gestoreak eta zuzendariak. Guzti honen logika izkutatuz. Gauza bera gertatzen da osasungintzan. Osasungintza izan da lapurtua, expropiatua eta dago eunetik multinazional farmazeutikoen esku eta hauek beraldetik eliteen esku. Ia inor ematen du ez da autonomo gaur egun. Ia inork ez du jokatzen deontologiaren eta zinpean hartutako konpromisoen aurrean. Legezkanpoko neurriak hartzen ari dira, eurek ezarritako legeak ez dituzte betetzen, eta hau esan egin behar da, eta ematen du zentzuna bera desagertu indela, batean. Patxik esatezun, estatu kolpe horren eragin nabarmenena da, zentzuaren kontrako estatu kolpea dela. Da horretarako erabiltzen ari dira oso teknologia ezagunak, oso teknologia sozial, inginitza sozial, estrategi maltzurrak eta manipulatzaileak, eta hau ere esan egin behar da. Eta guztionen aurrean, badago beste arlo interesgarri bat da, eraiketa. Eraike egin behar da, inbeste gauza. Zer eraike behar da? Mordo bat gauza. Besteak beste, sortu behar dira, alternatiba orokorrak arlo guztitan, adibidez, eskaintza nolabait sanitario, soziosanitario, gizarte asistentzi arloan sortu behar da inbeste tresna. Badoa, erresistentzia bere tresnak sortzen, Medicos por la Verdad erakundeak badauka hor zerbitzu bat, egun osoan zehar eskaintzen dion herritarrei urgentzitareko. osasunarreta@protonmail.comen ere badagor komunikaziorako tresna bat, behar izan duken larrialditarako. Eta badaude, banakako medikuak, mordo bat munduan zehar, milaka mediku nolabait resistente, bere euren zerbitzuak eskaintzen justenak. Sortu behar da ekonomia berri bat, hori nekane juradoren azalpenean argitzen den bezala. Sortu behar dira komunikabideak, ez daukau komunikabiderik apenas, eta komunikabidea sortu behar dira egiaren eta bizitzaren aldeko komunikabideak, noski. Eta sortu behar dira baita gizarte antolakuntzarako egitura berriak, ordezkaritza sistema berriak. Partitokrazia estraktibo espoliatzaile hau ezin da mantendu. Orduan behar ditugu, lehen esan dudan bezala, ez partidua baizik eta osoak. Eta horretaz, nik uste dut ezinbestekoa dela, agian iraganera begirada botatzea, ohikoak, aspaldi, ohikoak ziren, sistema ordezkatzaile ez delegatorioak aldarrikatuz, aipatzeagatik iraganeko strukturaren batzuk, batzarrea edo konzejoa, beste kultura batzutan, adibidez, eta orokorrean uste du izan behar duela demokrazia zuzenaren bidezko planteamendu horizontal eta zintzotasunean, jatortasunean eta zerbitzu borondatean oinarritutako gizarte antolakuntza eta erabaki hartze eta burujabetza prozesu bat. Partidu politikoak transzendio egin behar dira, dudarik gabe. Guztionen harira, hiritar guztiok deitu nahi ditugu agertzera eta simbolikoki egunean 2 ordu eskaintzera, ordu bata salaketarako, hau da, karamelo koloretsuak eskaintzen ari diren prestidigitadore horrek seinalatzera, euren tokian jartzeko eta bidea irekitzeko
planteamentu berriei. Eta beste ordu hori, hain zuzen, exactamente hori da, planteamendu berri horiei, hau da, mundu berriari, ateak irekitzeko, eraiketarako, eta ezinbestekoak diran erantzunak publikoak egiteko baita kalean, baina baita hainbeste arlotan. Hiritarren eguna da, hiritarren ordua da, hiritarren momentua da. Azkenik, guzti honen harira, aurrera pausoa eman behar dugu, gure atze datoz, jakitun gara, baztertzen alegindu behar gara, banatzen gaituzten 1001 gauza, ziur daude, banatzen gaituzten hainbeste arlo, baina guzti horren ostean dagoen batasunera jo behar dugu, txertatuak eta txertatu gabeak, herri batekoak eta bestekoak, emakumeak, gizonezkoak, adina, 1001 faktoreren gainetik, aurkitu behar ditugu oinarrizko sustraiak eta hortik abiatu. Eta horren harira, nahi dut aipatu, bizitza plataformaren barruan gertatzen ari den elkarbizitza eredu, esango nuke berria neurri baten herri honetan ere, eta da zein jende jatorri desberdineko ari garen metatzen eta ikasten elkarbizitzen, eta helburu partekatu baten atze abiatzen. Uste dut hau ezinbestekoa dela, bizitzaren alde desberdintasun horiek desegiten dira, pixkanaka. Baldin eta irekitzen bagara identitateari helduz, sustraituz identitate individual eta kolektiboan, besteen gana, bai individuo bezala eta bai kolektibo bezala irekitzera. Nola kombinatu nortasuna, oain globalismoak nahi duen, akatu nahi duen, uniformetasunaren bitartezko identitate ukapen hori salatuz eta justo aldarrikatuz identitate hori, baina ez inoren kontra juteko, baizik eta besteekin aurkitzeko. Uste degulako bizitzaren sakoneko sustraiak oso universala direla eta hor aurkitzakegu justo geure kideak, guztioneri buelta emateko. Horretarako uste dut bizitza plataforma dela, esperimentu sozial eredugarri bat, egitear da ona, egiten ari gara, ikasten ari gara, eskolan gaude, eta orduan, eskola horretara gonbidatzen ditugu denak, eta gu gau ere, prest gaude beste eskola batzutera juteko ere, ekartrukerako. Bukatzeko esan, badakigula esan, berriz, geurearen atze eta geureen atze datozela, baina ez die gutziko. Geure aitaren, geure amaren etxea defendituko dugulako, herri honetan tradizioa den bezala. Eta aresti behin eta berriz esaten alegindu zen bezala. Beraz, eskerrik asko denoi, gonbidapena partidu, sindikato, hiritar, arrunten, batasunera, oinarrizko jendea jakitun garen momentuan batu egin behar gera, orduan, berdin da gure etxean, etxekonekoaren etxean, auzoan edo erbestean, berdin da non batzen garen, batu egin behar gara. Beraz, eskerrik asko, eta hurrengo bat arte. Bueno, buenos días a todos y a todas. Primero agradecer a todas las personas que vinieron a la manifestación de diferentes partes del Estado español, agradecerles enormemente, mil gracias, porque sin ellos no se hubiera podido hacer esta manifestación. A pesar de la lluvia, el granizo y todas las inclemencias, estuvimos ahí, todos juntos. O sea que mi más profundo agradecimiento. También a todas las personas que desde la organización han trabajado, a esas personas que prácticamente ni se les ve, pero están haciendo un trabajo importantísimo. Y bueno, también quería hacer mención al Ayuntamiento de Bilbao y en especial a Espacio Público por la negativa a dejarnos meter un pequeño camión escenario en Arriaga, aludiendo a que eran fechas prenavideñas. Arriaga estuvo vacío todo el día. Podíamos perfectamente haber metido nuestro pequeño camión escenario para resguardar a nuestros ponentes y a nuestros músicos,
hicieron un gran esfuerzo para estar ahí. Y no entendemos esta negativa, nos parece una injusticia. No se puede obviar a casi 8.000 personas que se manifestaron en Bilbao el otro día pidiendo salud y libertad. Y nos parece gravísimo por parte del Ayuntamiento esta humillación. Así es como nos sentimos, desamparados, en mitad de la riega, sin saber qué hacer, con frío, con mojados, pero ahí, todos juntos. O sea que este llamamiento al Ayuntamiento y en especial al alcalde de Bilbao, que no puede borrar de golpe y porrazo a 8.000 personas. Ahí estaremos y fuerza a todos. Muchas gracias. Bueno, Egunon Denori, buenos días a todos. Vamos a ver, la manifestación del otro día, la manifestación del sábado, como todos sabéis, con un día infernal y con la gente que hubo, lo mínimo que puede tener en un país que se supone democrático es tener reflejada esa expresión que hubo en esa manifestación. Ya hemos visto que no. Y lo digo porque es decir, hasta incluso a ellos que tanto andan siempre con el tema de que no cerraremos la puerta del trifachito y tal, lo que me parece muy bien y estoy de acuerdo, a esos, incluso cuando se manifiestan los del trifachito que vienen a Bilbao, salen en el periódico. Fijaos a qué punto hemos llegado. No sé si se están dando cuenta que con eso los que se están colocando en el trifachito son ellos. Y partimos, por ejemplo, de que evidentemente el mayor responsable de todo ello aquí en Euskadi es el señor Lehendakari. Pero hay un brazo ejecutor, y el brazo ejecutor es la señora Gotzone Sagardui. La señora Gotzone Sagardui, y es lo que demuestra que se está colocando perdón, a la altura del trifachito, es que va y dice que los no vacunados son los insolidarios, unos irresponsables, y que la gente de la manifestación, los que se manifiestan que son por antivacunas, lo cual igual no es verdad, o probablemente no sea verdad. Ha tenido un poco una pasada de frenada en ese sentido, porque yo estoy seguro que en la manifestación había gente que se había vacunado. Estoy seguro. Y eso me alegra, además. No porque se haya vacunado, sino porque podemos empezar a tener una determinada unión. Se dedican además los negacionistas, responsables, insolidarios, y yo le pregunto, señora Gotzone Sagardui, ¿por qué somos nosotros negacionistas cuando lo que está demostrando que es negacionista es usted? Pero no negacionista, usted está demostrando que es nazi. Y digo negacionista porque el término negacionista tiene la connotación con los nazis, con los judíos. Usted es la que realmente está siendo negacionista y siendo nazi. Y le voy a decir por qué. Porque quiere a un sector de la población vasca ponerle, pues como a los judíos, una cruz o un brazalete, este es no vacunado. Porque lo que hace usted con el pasaporte COVID no es nada más que eso. No es nada más que eso. Entonces, un poco de seriedad, y si yo siempre he creído que por lo menos el país en el que vivo, en Euskal Herria, tiene espíritu democrático, debería tener un poco de seriedad y respete un poco lo que es el espíritu democrático del pueblo vasco, señora Gotzone Sagardui. Usted se dedica además continuamente a, bueno, hay que vacunarse, los críos tienen que vacunarse ahora. Fíjese, hasta ahora incluso ya empieza a haber gente que empieza a dudar de si hay que vacunar a los pequeños. Usted no, hay que vacunarles sí o sí. Utiliza siempre, por supuesto, con todos los medios de comunicación a su favor, utiliza medias verdades que llegan a las falsedades. Nos dice que ahora está la sexta ola. Claro, está usted creando la sexta ola, Gotzone Sagardui, como ha creado todas. Está creando la sexta ola. ¿Me puede decir usted por qué cuando quitó el estado de emergencia y se comprometió a que había que bajar a 60, hacía una media de test de menos de 2.000 diarios y ahora está haciendo una media de test de 12.000 diarios? ¿Me quiere usted explicar por qué? ¿Cuál es la razón? Porque quiere justificar su ola para presionar para la vacuna. Pero claro, no se da cuenta que usted puede creer científicamente en lo que crea. Otros podemos no creer en lo que cree. Pero lo que no se puede utilizar es, a través de la ciencia,
la utilización de métodos coercitivos y de represión tipo nazi, como está haciendo. Porque, vuelvo a decir, eso, pasaporte COVID es estigmatizar a parte de la población. Claro, no solo es eso, claro, nos viene y nos dice, no, es que hay que vacunar a los pequeños para que protejan a los mayores. Pero los mayores sí tienen ya el tercer pinchazo. Pero entonces, ¿qué es esto? Pero no están inmunizados. Y si no están inmunizados, salga públicamente y diga, no puedo obligar la vacuna ni a los mayores porque realmente no inmuniza. O sea, ya está bien de encubrir datos científicos utilizándolos tendenciosamente con un corte dictatorial como es lo que usted está haciendo, señora Gochones-Sagardui. El tiempo le pondrá en su sitio. Yo estoy convencido que el tiempo le pondrá en su sitio. Usted pasará como la consejera de Sanidad más nazi de toda la historia del pueblo vasco. Así va, ese camino lleva usted. Pero, a ver, le voy a decir otra cosa. Usted quiere, con todas sus declaraciones, establecer división. Pues no, señor Gochones-Sagardui, no va a tener división. Yo apelo precisamente a los vacunados, y a los vacunados con mayor razón, a que quieran recuperar sus derechos y libertades. Porque encima a ellos les han prometido que vacunándose iban a recuperar derechos y libertades. Es decir, que en vez de dividir, lo que tenemos es que unirnos todos para recuperar derechos y libertades y respetándonos vacunado o no vacunado. ¿Esto es lo que usted quiere conseguir? Dividir. Yo espero y confío en el que el pueblo vasco al final se dé cuenta que la división solo nos lleva a la destrucción como pueblo. Eskerrik asko. Bueno, kaixo, egunon, mila esker etortzeagatik. Respecto a la manifestación del sábado, por hacer también una pequeña reflexión, reafirmo que no tienen miedo a que contagiemos la enfermedad, sino que tienen miedo a que contagiemos dignidad y sentido común, como muy bien está explicando John Ander. Solo desde este miedo se comprende el silencio de todos los medios de comunicación, tanto públicos como privados, y de los muchos ayuntamientos, en el que el Ayuntamiento de Bilbao ha hecho lo mismo, por entorpecer directamente o prohibir que se escuchen las diversas voces de Bizitza en todas las calles y plazas en las que sus habitantes deseen escucharlas. Ya son muchos los ayuntamientos que torpedean cualquier manifestación pública en la calle, un derecho de los más básicos. En el análisis desde la economía es curioso porque dimos una rueda de prensa para presentar la manifestación hace 12 días y parece que fue una eternidad si vemos la aceleración de los hechos y de las noticias económicas y de represión. En estos 12 días, algo que no existía el día 19, ha aparecido una nueva variante muy, no sé, contagiosa, mortífera, no se aclaran bien, simplemente saben que por ahora los que la han detectado son leves. Los médicos están afirmando que muchas variantes de gripe son producidas por coronavirus, o sea que posiblemente se aclare que esta nueva variante sea precisamente la gripe del invierno de 2021, y a pesar de eso están cerrando de nuevo fronteras, están amenazando con cárcel en algunos países de la Unión Europea, eso sí, con antecedentes muy fascistas, pero bueno, esos antecedentes ya se nos van a implantar a todos. No solamente eso ha sucedido, justo cuando plantean la tercera dosis de la vacuna, incluso cuando los medios están diciendo que podría no ser efectiva y haber que plantear algo nuevo cara a primavera. Por supuesto que desde aquí ya podemos predecir que tendremos la siguiente ola cuando tengan ese algo nuevo que nos vuelva a inmunizar. Bueno, desde la economía todo esto tiene
todo el sentido. Es la puesta en marcha, bueno, que ya se puso hace año y medio, del gran reinicio, es la aceleración, una aceleración creciente. Con esta tercera fase de trasvase de rentas. O sea, esta tercera fase de vacunación es una nueva fase de trasvase de rentas directas desde el sector público y indirectas desde el sector privado. Desde el sector privado se trata de irnos empobreciendo directamente a través de multas, sanciones. O sea, nos comentaban también ayer, antes de ayer, que Grecia va a poner a sus pensionistas, ya lo ha aprobado, una multa de 100 euros mensuales cada mes hasta que se pongan la vacuna a los mayores de 60 años. Esto supone el 20% de la pensión media de los pensionistas griegos. O sea, es un empobrecimiento a los ya empobrecidos. Pero, además, vamos a noticias puramente económicas para que entendamos. Estamos, nos decían también hace pocos días, en una inflación que no se veía en los últimos 30 años. Bueno, primero, remarcar que no estamos en inflación, estamos en estanflación, porque estamos en inflación con altísimas tasas de paro, pero que ha sido provocada por los gobiernos. ¿Por qué ha sido provocada? Porque están en todo un pacto con las energéticas, las ayudas del Plan 2030 van para las energéticas, se les permite además este mercadeo infame de todos los días, estos precios escandalosos de luz y la energía. En los precios de la energía, como ocurrió en el 73, son los que desencadenan directamente y a muy corto plazo la inflación. En las televisiones, los tertulianos nos estaban diciendo, ya para salvar a las eléctricas, que no toda la inflación se debe a las eléctricas porque han subido los transportes, han subido las materias primas, han subido los alimentos. Bueno, es no entender nada de economía, porque existen unas cosas que nos enseñaban en la universidad que eran las tablas input-output, que era cómo un sector de la economía arrastra o es arrastrado por otros sectores, la relación entre todos ellos. Entonces, el precio de la energía afecta directamente a todos los sectores. Los sectores suben el precio porque les sube la energía. Entonces, no vale decir, es que ha subido el precio de los transportes, es que están subiendo el precio las materias primas o los productos de los ganaderos o los productos manufacturados. Todo viene por la energía y están controlándolo para que haya un empobrecimiento real. Fijaros qué significa la inflación. Ellos mismos nos están diciendo, y hablo de estos días, cualquier tertulia económica, están pidiendo ya el Banco de España, la patronal, que prudencia, que no se traslade la inflación a los salarios, que los convenios que se van a negociar olviden esta inflación, o sea, una inflación que puede acabar el año en el 6% de pérdida del poder adquisitivo. Nos están pidiendo que no la pidamos en los salarios porque seguirá subiendo, en vez de decir que bajen las eléctricas o que no la pidan, no la lleven los empresarios para mantener los beneficios, o sea, no la trasladen a beneficios. Bueno, ¿qué significa esto? Un empobrecimiento automático de pensionistas, de rentas de trabajo, de cualquier tipo de renta, ya en ese 6% que va hacia el capital a través de las energéticas. Otra noticia que salía esta semana, en este tiempo de la rueda de prensa anterior, nos decían que en el próximo medio año, ya ni tan siquiera proyectan a un año, las quiebras y los impagos iban a subir en el Estado español un 25% y iba a afectar especialmente a las personas trabajadoras y a los autónomos, que siguen con esa voladura controlada de la economía. Y el último dato y más dramático, el otro día se hablaba aquí de suicidios, pues acaban de actualizar los números de suicidios y ya no tenemos 10 ni 11, ya tenemos 12 suicidios diarios, pero lo que ha cambiado totalmente es el grupo de edad. De esos 12 suicidios diarios, 10 suicidios son de menores de 29 años. De 29 años. Entonces, ante todo esto, debemos recordarles
que este Plan 2030, en nombre de la sostenibilidad del planeta, recordarles que nosotras y nosotros somos parte de este planeta y no puede haber sostenibilidad ni económica ni medioambiental si no hay sostenibilidad social, si permanecemos en la exclusión por todas las vías que se nos están excluyendo. Por eso, lo que nos pone, bueno, ya lo teníamos muy claro con las crisis anteriores, sobre todo con la del 2008, el pueblo veía que este modelo es insostenible, pero mucho más insostenible es lo que va a traer en sí la culminación de este gran reinicio con esta voladura controlada de incluso la economía precaria que conocemos hasta ahora. Por eso, dar gracias en lo que pueda tener de bueno esta crisis, como se dice siempre, que crisis es peligro y oportunidad, porque realmente tiene que servir para abrir los ojos de que la economía, como está diseñada y como la plantean para el 2030, o sea, es de miseria, es de exclusión, no se puede sostener y tenemos que hacer voladura controlada nosotros de las terminologías y de las ideas que subyacen a sus modelos. O sea, igual tenemos que pasar a olvidarnos de economía y empezar a hablar de eco sí nuestra y plantearnos que la gente no se tiene que suicidar porque el mercado no les emplee, o sea, porque el mercado no los use. Todos tenemos una serie de talentos, de dones, que son lo que conforman el verdadero capital social. Y esos dones y talentos tienen que ser puestos al servicio de toda la comunidad. La comunidad no podemos dejar ningún don y talento suicidado ni inutilizado. Desde ahí tenemos que replantear una nueva economía, reconociendo que la riqueza la generamos nosotras y nosotras somos responsables de cómo redistribuirla, de cómo hacer una comunidad realmente sostenible. Por ello, y sin querer extenderme más, hago un llamamiento al pase foral. El pase foral es algo del que han presumido los vascos, los catalanes también, hasta que nos lo quitaron por decir no al Borbón en 1714. O sea, el pase foral era algo que se concedía a los pueblos autónomos a poder decir no a cualquier ley que fuera contra el sentido común, que fuera contra la ley natural. Por eso decimos hoy, volvamos a traer el pase foral y que hagamos uso de él dos colectivos. Uno, para no exigirlo, y llamo a todo el colectivo de hosteleros, de ocio, en el que parece que esta es su salvación, cuando se dé cuenta que vamos en el mismo barco y, en definitiva, les están pidiendo que exijan la división de la población y la división del pueblo que los ha sostenido y los va a sostener. Y decimos también que hagan pase foral, que lo hagamos a no presentar nadie sus datos de vacunación ni su pase COVID. Creo que es hora de plantearnos una vez más sentido común ante ese fascismo que, como muy bien ha señalado John Ander, no es que viene, es que está. Buenos días. Bueno, lo primero me gustaría agradecer a la gente increíble de Bizitza que ha hecho el enorme esfuerzo y esta tarea increíble de organizar, bueno, esta manifestación y muchos otros acciones, eventos, etcétera, y eso de situarme en ese lugar de persona de confianza, que no sé si es muy sensato por su parte, pero que agradezco de corazón.
Es un privilegio estar aquí con estas personas. Y bueno, 1720, París. Una muchedumbre de mendigos con picos y palas desfilan por las calles de París. ¿Qué ha sucedido? Pues ha sucedido que un señor, al que algunas biografías califican como jugador y pendenciero, e incluso como aquel asesino escocés, y otras califican como filántropo e inventor de las bancas centrales, pues había convencido al regente o al rey de Francia de imprimir billetes pues a saco, y llenar el mercado de dinero con el que se podían comprar acciones de la Compañía de Indias, bueno, de Orleans, bueno, la típica Compañía de Indias de la época, ¿no? El dinero se imprimía arriba y las acciones se imprimían en el piso de abajo. Y bueno, pues generó una campaña de marketing, propaganda, ¿vale? También se llama marketing, es lo mismo, para generar la expectativa de que aquella Compañía de Indias, que bueno, básicamente en Nueva Orleans tenía ciénagas y pantanos, iba a hacer millonarios a todos. Se formó una burbuja enorme y se generó una inflación enorme, como decía Nekane, porque la historia no se repite, pero reproduce patrones, ¿verdad? Allí ya estaba todo. Y la gente empezó a reclamar convertir los billetes en oro. No había oro detrás, no había patrón oro detrás de ese dinero. John Lowe era este personaje escocés, Juan Ley, a mí siempre me ha fascinado su nombre. Pues bueno, fue de los primeros en prescindir del patrón oro, y no había forma de devolver el dinero a la gente. Aquello se montó una tremenda crisis, la burbuja estaba estallando, y John Lowe lo que hizo fue recoger a todos los mendigos de las calles, darles picos y palas y ponerlos a desfilar para que la gente pensara que iban a explotar, a trabajar a la Compañía de Orleans. Aquello acabó que la gente al principio se lo creyó y luego ya no se lo creyó. John Lowe fue expulsado de Francia y se fue a Venecia. Su idea fracasó, acabó en hambruna en Francia, y la recuperación pasó décadas después por la Revolución Francesa. ¿Vale? Hoy el mundo es un gran desfile de mendigos en las calles de París, ¿vale? Mendigos que desfilan con una insignia de arcoíris en la solapa y que van a salvar al mundo, ¿vale? Y todos formamos parte de una manera o de otra, por activa, por pasiva. Es necesario montar ese teatro a escala global para sujetar la burbuja, para que la burbuja tenga, como decía Nekane, un estallido controlado, Y además, como ya tiene dimensión global, porque los herederos ideológicos de este pendenciero y jugador controlan los bancos centrales y las grandes compañías de inversión, pues hace falta, además de ese teatro, de esas variantes, ahora la última es la variante Omicron, creo que se llama, y bueno, y habrá extraterrestres, y habrá, todos son, pues eso, mendigos con picos y palas a salvar el mundo. ¿Para qué? Bueno, y además, bueno, pues eso, metavirtuales, universos metavirtuales, digitalizaciones, transhumanismos. Con una mano nos despistan con todas esos desfiles y con la otra nos quitan el dinero de la cartera. Y para quitarnos ese dinero hay mecanismos extractivos, como Nekane comentaba, y se necesitan mecanismos de control de la población estricto, porque si no, pasaría como pasó en París, que la gente al final se da cuenta y entonces hay que salir corriendo, ¿vale? Y este hombre, Juanito Ley, se fue a Venecia, y estos ¿a dónde irían?
¿vale? Entonces hay que tener a la gente controlada. Entonces estamos en medio del gran resaqueo, ¿eh? Es porque ese saqueo ya ha sucedido otras veces, y es saqueo porque ya se trata de la vuelta de tuerca final a nivel global de extracción de las rentas y de la propiedad de las clases medias y bajas, la eliminación de la clase media, ¿eh? No tendrás nada y serás feliz, como se ha dicho aquí, ¿eh? Ese es el panorama. En medio de ese panorama queda gente sensata que se da cuenta que hay derechos humanos que van unidos a las personas y que no dependen de las circunstancias. Entonces, independientemente de que vengan extraterrestres o que haya variantes pi, delta, gamma, phi, no sé cuánto, cada persona tiene derecho a su vida, a su cuerpo, a su expresión, a su movilidad, a su intimidad, ¿vale? Y eso se vio en Bilbao. La manifestación de Bilbao ha sido silenciada aquí, pero ha sido vista en todo el mundo. Ha habido canales de gran difusión en todo el mundo castellano parlante, ¿vale? Tanto en España como en Sudamérica como en Norteamérica, que han tenido información bastante detallada de lo que sucedió en Bilbao, que además sucedió a la vez con otras alas de mariposa que se movieron en Australia y en otros lugares del mundo. La pantomima terminará. Los mendigos disfrazados desfilando por París acabarán despertando. Y tenemos la oportunidad, como decía Nekane, de generar cosas nuevas, de conseguir que esto no acabe donde ellos han pensado. Huyen hacia adelante, ya es grotesco, ya digamos que todas estas etiquetas, historias que se van montando resultan grotescas. Evidentemente el control cada vez es más férreo porque se escapa de las manos y hay que recurrir al nazismo más... Yo diría que los nazis eran bastante benévolos en relación a lo que está pasando ahora, ¿eh? Como ha dicho Yolander, es de un totalitarismo extremo, pero porque la emergencia para ellos es extrema. La cúpula gigafinanciera necesita que la voladura sea controlada, ya han hecho una alianza, por ejemplo, para explotar y saquear todos los recursos naturales del planeta, no solamente los recursos materiales, sino incluso los procesos ecológicos, ¿eh? Hay una alianza que se ha firmado en la cumbre de Glasgow. Entonces ellos quieren ya exprimir, extraer todo, o sea, destruir el planeta, que es lo que hace el pederasta cuando le da el caramelo al niño, el caramelo con papel de colorines y con sabor dulce. Entonces, con la excusa de que lo van a salvar, lo quieren esquilmar, es el gran resaqueo, ¿eh? Y estamos en ello y no va a suceder, ¿eh? Así que, bueno, yo agradezco muchísimo, fue muy emocionante estar en la manifestación en Bilbao, y realmente Bilbao fue el centro del mundo en ese momento, ¿eh? Con las antípodas, ¿eh? Con Melbourne, por ejemplo, ¿eh? Un eje que atraviesa la Tierra de punta a punta y hace que esto vaya a dar la vuelta. Muchas gracias.